Dios les bendiga mucho. Qué bueno que podemos honrar a nuestro Dios y adorarle también y bueno, poder recibir este tiempo una palabra de esperanza para nuestras vidas. Y, y bueno, yo quiero compartir en esta mañana algo que estoy seguro que nos va a fortalecer. Y es que el tema de hoy se llama Continuando en la esperanza, ¿no? Continuando en la esperanza. O sea, no podemos abandonar la esperanza. La esperanza, hasta hay un dicho que dice, ¿no? Comúnmente que la esperanza muere a lo último, ¿no? Pero la verdad es que es la esperanza del mundo, porque la esperanza en Dios jamás muere. De hecho, quiero decirles algo, la esperanza es eterna, es permanente, pero si hay una garantía que si nosotros estamos conectados a la vida de Dios, es ahí donde usted y yo vamos a poder experimentar esta esperanza, porque como esta esperanza, su fuente es en Dios, la única forma de tener esta esperanza que es parte del fruto del Espíritu sobre nuestras vidas, que tiene que ver con la fe, es conectados con el Espíritu de Dios, es conectados con Dios, una relación profunda con Él, porque esto es lo que nos va a llevar a poder pasar cualquier tipo de situación, por muy complicada que ésta sea. Entonces usted y yo, continuando en la esperanza, nos va a dar la posibilidad de poder experimentar el poder de Dios, su amor, todos los recursos, y esta esperanza no va a morir. Así que yo quiero compartir algunos puntos que me parecen importantes en esta mañana, y el primero de ellos tiene que ver con tomar la salvación prometida por Dios, ¿sí? O sea, yo creo que Dios nos promete una salvación y en Romanos capítulo 8, usted me acompaña ahí en la escritura, Romanos capítulo 4, versículo 8, dice la escritura que dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado, ¿sí? Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Y esto es muy bueno porque en este pasaje nos habla de una salvación. Dios nos prometió salvarnos. Dios murió, mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros como el Cordero inmolado. Y quiero explicarle algo muy interesante de este pasaje porque, pensando que en el primer punto, que es tomando la salvación prometida por Dios, de este tema de continuando en la esperanza, déjeme decirle que la salvación prometida por Dios fue a través de Jesús. De hecho, en el Antiguo Testamento, usted sabe que el pueblo de Israel tenía un tabernáculo y ese tabernáculo representaba y también tenía un simbolismo donde el pueblo de Israel veía y experimentaba un proceso de cómo llegar a la presencia de Dios y cómo ser salvos por Dios. Entonces, una de las cosas que estaba dividido el tabernáculo era el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo era donde la presencia de Dios se manifestaba, donde Dios mismo le hablaba al sumo sacerdote y solamente ahí podía entrar el sumo sacerdote, que en este caso era Moisés. Y en todo este proceso nadie podía llegar ahí. O sea, todos lo veían por fe y esperaban a que Moisés fuera a hablar ahí al lugar santísimo para escuchar la revelación de Dios. Ahora, eso ya no existe hoy día. Tenemos a Cristo, tenemos al Cordero inmolado. Ahora, ¿cómo llegaban a ese lugar santísimo? ¿O por qué estaba ahí el lugar santísimo? ¿Y por qué era el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo tenía el propósito de que el pueblo aprendiera a pasar ciertos procesos, y uno de esos es que ellos tenían que llevar una ofrenda, tenían que llevar un cordero, ¿sí? Para ser inmolado, para ser sacrificado. Y tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque el propósito de llevar este animal para que muriera y para que se derramara la sangre
era para que los pecados del pueblo fueran perdonados y fueran libres de culpa. Porque el pueblo de Israel entendía que el pecado los separaba de Dios, como también a nosotros. Pero ellos sabían que cada año que llevaban su ofrenda, sí, Dios perdonaba sus pecados, eran libres de culpa. ¿Por qué? Porque el pecado trae juicio, el pecado trae castigo, el pecado exige, o sea, por causa del pecado se exige una restitución, se exige una saldar la cuenta. Y nosotros como pecadores necesitábamos saldar esa cuenta, pero tenía que haber algo. Y una de las cosas que traían el pueblo de Israel cuando traían las ofrendas era el cordero que moría en lugar de ellos. Entonces a este cordero se le llamaba el cordero sustituto. Pero este sustituto, que era un cordero, es interesante cómo este cordero no venía por su propia voluntad. De hecho, lo criaban desde chiquito, lo tenían con ellos, lo ponían, lo llevaban, lo sacrificaban, ya era parte de la familia, pero era su sustituto. Y esto es algo fuertísimo. ¿Por qué? Porque ciertamente el pecado, por causa del pecado, por causa de la ley, la violación de la ley exigía, había una denuncia en contra de nosotros, había un juicio en contra de nosotros, se exigía la restitución por causa de esto. Sin embargo, había un sustituto. Y en este caso el sustituto es Jesús. Como cordero inmolado, la escritura habla que él vino a morir, pero voluntariamente. Entonces este cordero inmolado, Jesús, que vino a morir voluntariamente por usted y por mí, esto es hermoso porque él decidió, escuche bien, decidió morir en nuestro lugar. Ahora, la muerte que el cordero tenía era para restituir, pero había varios beneficios. Y dentro de estos beneficios era ser perdonados, ser libres de la culpa, ¿sí? Tener misericordia de Dios para con nosotros, reconciliarnos con Dios y tener una comunión profunda con Dios. O sea, no era como antes donde la gente llevaba sus sacrificios para aplacar la ira de un Dios, no. Acá Dios, cuando envió a su Hijo por amor a nosotros, el sustituto, y que el Hijo vino voluntariamente, vino con un propósito, ocupar nuestro lugar en la cruz, por usted y por mí, para que tuviéramos vida. Y no solamente vida, sino libres de la maldición eterna. Además, experimentamos el perdón. Somos libres de la culpa, somos libres de la maldición y tenemos misericordia, tenemos perdón, tenemos reconciliación, tenemos redención. Alguien ocupa nuestro lugar, pero el deseo de Dios siempre ha sido tener una comunión profunda con cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es continuar en la esperanza. Primero, tomando la salvación prometida por Dios. Y esta salvación ya está dada a aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Por lo tanto, esto debe darte esperanza, saber que el castigo, la maldición, lo que te tocaba a ti, lo que me tocaba a mí, ya fue saldado por Jesús. Qué hermoso es esto, ¿no? Saber que hubo un sustituto, alguien que murió en mi lugar para darme vida, para librarme de la culpa, para perdonarme, para reconciliarme con Él, para tener una comunión con Él. Y esto es muy bonito. Lo segundo de continuar en la esperanza tiene que ver que en lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5, acompáñame ahí a Romanos 5, 5, que dice lo siguiente. Y esta esperanza, Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Se lo voy a volver a leer.
Romanos 5:5. Y esta esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, acá hay algo importantísimo, muy importante, y es lo siguiente: el continuar en la esperanza nos libra de vergüenza para llevar una vida cristiana. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué nos libra de vergüenza para llevar una vida cristiana? Por lo que dice acá, que esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué no nos defrauda? Porque es una esperanza que no puede terminar. Es una esperanza que está asegurada, y esta esperanza trae el beneficio de la bendición de Dios, de todas las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por ejemplo, dice la Escritura: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Wow, esto me da esperanza. Saber que Jesús es mi pastor, que el Señor es mi pastor y que nada me va a faltar, me da esperanza. Y esto no me va a avergonzar. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Son promesas de Dios, recursos de Dios. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiere decir que el estar en Cristo, en la vida con Dios, uno experimenta una nueva vida. Y esto es maravilloso. Y usted puede decir: pero esto no es cierto, no va a funcionar. Sí funciona, sí funciona, porque esta esperanza no nos defrauda, dice la Escritura, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces vea cómo el Espíritu Santo, cómo el amor de Dios, cómo el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y en nosotros, y esto jamás va a ser o nos va a defraudar a usted y a mí. ¿Por qué no nos va a defraudar? Porque es la promesa de Dios. Qué bueno que saber que yo no voy a ser avergonzado en cuanto a lo que he creído en Dios, en cuanto a lo que he creído a su palabra, y cada promesa se va a cumplir. Ahora, ¿hay una condición? Sí, hay una condición. La condición es estar en esta comunión con Dios. Dentro de este ambiente, dentro de esta cobertura, dentro de esta búsqueda, dentro de esta intimidad con Dios, es ahí la clave donde nunca esta esperanza nos va a avergonzar. Ahora, por supuesto que si nos salimos del ambiente de Dios, del ambiente de provisión, del ambiente de esperanza, del ambiente de fortaleza, del ambiente de recursos, lógico que usted se sale de ese ambiente, nos salimos, que vamos a encontrar vergüenza, culpa, dolor, pecado, y vamos a empezar a confiar en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas. ¿Me explico? Y al confiar en nuestras propias fuerzas nos van a defraudar, vamos a defraudar la esperanza que pusimos quizá en un gobierno, en nuestros recursos, en nuestra experiencia, nos puede defraudar. Aún en las personas que hemos confiado nos pueden defraudar, pero Dios no nos va a defraudar. Amén. Esto es maravilloso. Nos libra de vergüenza para llevar una vida cristiana maravillosa, ¿sí? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando yo tomo la salvación prometida por Dios y creo esto, entiendo que continuar en la esperanza no me va a llevar a la vergüenza. Al contrario, voy a vivir una vida de victoria realmente, literal así. Y no quiere decir que no vamos a pasar luchas o circunstancias difíciles. Las vamos a enfrentar, pero lo vamos a pasar y después nos vamos a reír. Lo tercero que quiero compartir con usted de continuar con esta esperanza es que el continuar en este ambiente de esperanza de Dios nos entrega una divina perspectiva de vida. O sea, que usted y yo empezamos
a ver la vida conforme a Dios la ve. Por eso dice que nos entrega una perspectiva divina de la vida. O sea, tenemos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios tiene que ver con aprender a ver las cosas como Dios las ve. Esto es una excelente perspectiva de las cosas, una perspectiva de la vida, de la familia, del trabajo, de nuestros propósitos. ¿Me explico? O sea, cuando usted y yo continuamos dentro del ambiente de la esperanza, de este recurso maravilloso que Dios nos dio en su presencia, entonces mi perspectiva de la vida cambia. Cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, entonces yo ya no voy a verlo desde la perspectiva humana, sino voy a ver las luchas, las situaciones difíciles desde la perspectiva de Dios, como Dios lo ve. Y cuando yo entro a esta dimensión de ver las cosas como Dios la ve, entonces empiezo a creer lo que dice la palabra de Dios, que nada nos separará del amor de Cristo, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni espada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ante esto, todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta es una perspectiva de vida. Wow, si yo amo a Dios, cualquier cosa que me pase va a ser para bien. Voy a crecer, voy a madurar, voy a aprender a experimentar más de Dios en mi vida, en mi familia. ¿Por qué? Porque Dios me está enseñando una nueva perspectiva de vida. Qué bueno es esto. Entonces, ¿cuáles son los puntos que hemos estado hablando acerca de continuar en la esperanza? Porque es muy importante esto. Bueno, es que yo debo tomar la salvación prometida por Dios, lo creo y me voy a agarrar porque esto Dios nos los dio. Lo segundo es que vamos a ser libres de la vergüenza para llevar una vida cristiana a pesar de las luchas. Lo tercero es que vamos a tener una perspectiva divina de la vida y vamos a aprender las cosas, a ver las cosas como Dios las ve. Entonces ya las circunstancias no me van a mover. Número 4. ¿Por qué es importante esta esperanza y continuar en esta esperanza? Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 19. Dice así. Hebreos 6, 19. Miren lo que dice. Esta esperanza, Hebreos 6, 19, esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura, como un ancla, y penetra hasta detrás del velo. Vamos a lo leemos otra vez. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura. Firme y segura, como un ancla, y penetra hasta detrás del velo. Esto me gusta. Esto me gusta porque vea lo que Dios nos promete. ¿Qué es lo que Dios nos promete? Un ancla para las tormentas de la vida. Qué bonito esto, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios que tenemos un ancla como los barcos, ¿no? Que tienen un ancla gigante y mandan, ya no sé si han visto esos videos donde mandan las anclas que son grandísimas y van con cadenas y van hasta abajo y mantienen al barco ahí en medio de la tormenta que se avecina, que es tan fuerte. Bueno, tenemos un ancla para las tormentas de la vida y esta ancla que Dios nos da para las tormentas de la vida nos va a mantener firmes y seguros, como dice la Escritura, como un ancla y penetra hasta detrás del velo. O sea, esta ancla está puesta, está en tierra firme, está arraigada, déjeme expresarlo así, en la presencia de Dios. O sea, está más allá del velo. Está en la presencia de Dios, en ese lugar santísimo donde Dios nos tiene
anclados, donde Dios nos tiene seguros, donde Dios nos mantiene firmes, estables. Entonces es un ancla que no cayó en una tierra o en la arena y va a quedar medio flojo. No, no, no. Dios la toma, Dios agarra nuestras vidas, Dios nos sostiene, Dios nos afirma, Dios nos confirma, Dios nos abraza, nos protege, nos cuida, nos ayuda, no va a permitir que nos hundamos. Esta es la promesa. Por eso nos conviene y es muy importante continuar en esta esperanza porque nos da un ancla para las tormentas de la vida. Gracias a Dios que tenemos esperanza. Eso debemos respirar profundo, decir, wow, gracias Señor, que en medio de las crisis estoy, en medio de las tormentas tú estás, así como cuando Jesús se aparece a sus discípulos en medio de la tormenta, se sube a la barca, bueno, Jesús está en tu barca y le va a decir a la tormenta que se calme y no te vas a hundir. Ahora, hay una actitud importante también en nuestras vidas que tiene que ver con el siguiente punto. Debemos caminar dignos de la esperanza que Dios nos ha dado. O sea, debemos caminar dignos de la esperanza que Dios nos ha dado. Y le voy a poner un ejemplo acá en esta parte. Es como cuando usted, por ejemplo, estaba antes en un trabajo, ¿no? Y a lo mejor usted estaba en un trabajo, no sé, donde todo el ambiente era sucio, no había seguridad para usted, no tenía ropa de seguridad, no tenía un ambiente de camaradería. Entonces, usted estaba en ese trabajo y es complicado, ¿no? Te desgastaba esa situación, todo el contexto que se vivía, ¿no? Entonces, yo oigo a la gente a veces decir, cuando tienen un nuevo trabajo, dicen, ahora sí tengo un trabajo digno. ¿Sí? ¿Ha escuchado esa expresión? Cuando la gente dice, tengo un trabajo digno, ahora sí, tengo un trabajo como la gente, dice, ¿no? Tengo un trabajo como la gente, como la gente. Y cuando la gente piensa así, de tengo un trabajo digno, yo he visto cómo a la gente le cambia la vida, le cambia la actitud, le cambia el entusiasmo, de repente, no sé, entra a un nuevo trabajo y en ese trabajo, de repente esa persona, su primer día de trabajo va bien arregladito, bien vestidito, llega, está en una oficina, hay un ambiente ahí de camaradería, todo el ambiente es seguro, empieza a ver, empieza a disfrutar, cambia. Yo me acuerdo hace muchos años que trabajé para un banco, y yo tenía que visitar a ciertas personas, ciertos lugares, entonces ese trabajo me permitía, a mí me daba un tipo de autoridad, y ese tipo de autoridad yo tenía que mantenerla y cuidarla porque yo representaba algo en ese lugar. Entonces la gente que me veía me decían, él es el que trabaja en el banco o para el banco. Entonces tú sabías que representabas algo en el lugar donde estabas. ¿Sí me explico? La función que te dan en un trabajo te da una representación. Y cuando tú estás en tu trabajo, tienes que tomar el lugar que te han dado. Si te la dan, por ejemplo, te dan tu trabajo de gerente, bueno, no vas a llegar y vas a actuar como uno que es ayudante. ¿Me explico? Es gerente. Si te dan un trabajo donde tú eres, no sé, supervisor, tienes que actuar como supervisor. Tienes que tomar tu lugar y ejecutarlo de acuerdo a las funciones que te han dado. ¿Es así o no? Porque si tú no lo tomas y no actúas de esa manera, entonces no vas a funcionar ni vas a ser digno de ese trabajo. ¿Por qué? Porque te lo van a quitar, te van a decir, no, usted no está funcionando porque estos son los lineamientos, usted tiene que actuar así.
Cuando usted con una persona de supervisor, usted tiene que hablar de esta manera, educadamente, pero tiene que supervisar. Usted tiene autoridad, ejecútela, tome su lugar, tome su papel. Y a veces, en nuestra vida cristiana, también nosotros debemos tomar esta actitud. Dice la Biblia que este punto dice, debemos caminar dignos de la esperanza que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuál esperanza? La esperanza de vivir, la esperanza de Jesús, la esperanza de que tenemos un ancla que no nos va a dejar hundir en el medio de la tormenta, la esperanza que no nos va a dar vergüenza, la esperanza que nos sostiene, la esperanza que nos da una perspectiva divina. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Actuar digno y como un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se comporta un hijo de Dios en medio de las circunstancias difíciles? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios en medio de las pruebas, en medio de la tentación, en medio de la crisis? Tenemos que tomar nuestro papel, ¿o no? Entonces tenemos que creerlo. Wow, soy hijo de Dios. Tengo esperanza, tengo los recursos. Entonces tengo que levantar la cara y caminar en esta actitud y seguir adelante, creyéndole a Dios. Si hay que hacer cambios, hacemos los cambios. Si hay que ajustar, ajustamos. Pero voy a tomar mi papel, mi lugar como hijo de Dios. Yo doy clases los sábados en un instituto bíblico y llego y soy el profesor de ahí. Entonces yo tomo mi papel de profesor. Y tengo mi escritorio ahí adelante, y el pizarrón, entonces me tomo mi papel y actúo ahí como profesor porque soy profesor. No puedo llegar yo sé que también soy un pastor, no puedo actuar como pastor, ahí soy profesor. Y tengo que dar lineamientos, la manera de enseñar es diferente, la forma de relacionarse con los alumnos es diferente. Entonces yo no puedo actuar ahí como o llegar, bueno, soy el profesor, pero no, yo no voy a hacer, no voy a actuar como profesor, vamos a ser amigos. No, 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 espera, tú eres el profesor y tienes que actuar como tal. No puedo entrar ahí con los alumnos en una camaradería como si nada, no, no, hay lineamientos, hay respeto, ¿me explico? Entonces, tengo que ser digno y actuar como un profesor. ¿Y eso qué te da? Cuando haces las cosas bien conforme a tu papel, te da un respeto, te da valor. Y esto lo tenemos que aprender. Y a veces, por situaciones de la vida, cuando hay situaciones en el corazón, uno no toma lo que Dios nos da o el lugar que Dios nos está dando. ¿Sí? Es como, no sé, vamos a un restaurante, invitan a un restaurante, no sé, qué sé yo, la mejor comida que te imagines. Y llegas ahí en un lugar de mariscos, ¿sí? Con unas langostas, atún, tiburón, ballena, qué sé yo, algo así, ¿no? Y cuando usted le dan la carta y le dice, ¿qué apetece? Y usted dice, no, a mí denme unos huevos revueltos. Le voy a decir, oiga, pero está en un restaurante, disfrútelo ahora, aprovechelo, está en este lugar. Le dan sus cubiertos, le dan su mantelito para que no se ensucie, ¿no? ¿Me explico? Hay que aprender, tenemos que aprender a vivir de esta manera. Aún así en la vida de Dios, aún así como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar dignos de la esperanza que Dios nos ha dado. Entonces la gente también va a poder ver, wow, esta persona vive realmente como un cristiano. Las actitudes que él tiene, la vida que tiene, la manera de pensar, cambia su vida porque es un cristiano, es un hijo de Dios. Entonces tiene otra perspectiva, por supuesto. Y número 6, con esto concluimos. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 25 y 26. Hebreos 11, versículo 25 y 26. Dice así, y prefirió, está hablando de Moisés, ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo
Era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Qué tremendo esto, ¿no? Y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés iba a ser el rey de Egipto y renunció a eso porque se dio cuenta que Dios lo estaba llamando como un libertador para el pueblo de Dios, como un hijo de Dios, y decidió entonces entrar a sufrir, a pasar las situaciones con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pueblo de los egipcios o de los tesoros egipcios, porque su mirada estaba fija en la recompensa, en esa promesa que Dios les había dado al pueblo de Israel. ¿Cuál sería el punto siguiente de por qué continuar y por qué es importante esta esperanza? Porque cada área de nuestra vida debemos, usted y yo, ¿sí? Conquistarla teniendo presente la esperanza que tenemos por delante. ¿Qué le quiero decir con esto en esta mañana? Que hay áreas en nuestras vidas que necesitamos conquistar. Hay áreas en nuestras vidas que quizá en las cuales estamos luchando y esta lucha nos quiere llevar a regresar al pasado, como el pueblo de Israel que anhelaba regresar con los egipcios porque ahí tenía que comer un techo, aunque lo explotaban y lo maltrataban. No, o sea, Dios estaba llevando al pueblo de Israel a una tierra prometida. Entonces, hay áreas de nuestras vidas que van a tratar de impedir que usted y yo podamos conquistar, experimentar la vida que Dios quiere darnos y para la cual fuimos llamados y tenemos un propósito. ¿Sí me voy explicando? Esto es muy importante porque cuando usted y yo, cada área de nuestra vida la conquistamos teniendo presentes la esperanza que tenemos por delante, entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a entender que como tengo una esperanza, sé para quién vivo, cuáles son las promesas y me enfrento con situaciones en mi corazón, en mi familia, que debo resolver, las voy a resolver. Y no voy a permitir que esto me impida o impida a mi familia poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí es donde yo, usted, todos entregamos a Dios cada área, pero también vamos a conquistarla. Es como cuando Dios le dice al pueblo de Israel, vayan a Canaán, echen fuera los gigantes, los usurpadores que están ahí y posean la tierra. Yo voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que conquistar. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, quiero animarle a que continúe en la esperanza de Dios, que no se desanime por nada, que siga firme en el camino de Dios, en las promesas de Dios, puesto los ojos en Jesús, anclados, porque esta esperanza no avergüenza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo bendiga a cada persona que ha escuchado este mensaje, esta charla, Señor, y que traigas fe y aumentes la fe y que cada uno de nosotros podamos estar involucrados contigo íntimamente, Señor, profundamente, porque sabemos que ahí la esperanza siempre la tendremos, Señor. Gracias por todas tus promesas, por todos los recursos y por todo tu amor que has brindado para nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y de las personas que han escuchado o van a escuchar esta charla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.